que seguro, estoy segurísima de que habréis oído hablar de ella alguna vez en vuestra vida, y es que de verdad es un libro que merece la pena. Vamos a empezar a ver qué os parece. Fernando de Rojas, nacido en la Puebla de Montalbán, Toledo, en 1471, estudió Derecho en la Universidad de Salamanca. Nació en una familia de judíos conversos perseguidos por la Inquisición, si bien hay estudiosos que niegan que esto pasara. Llegó a ser alcalde mayor de Talavera de la Reina, Toledo, en 1538 tras haber estado ejerciendo como abogado. Se le considera además escritor, aunque se atribuye a una única obra, La Celestina, que terminaría siendo una de las obras cumbre de la literatura española. Tras ella, incluso antes, vivió completamente apartado de la literatura. Sobre 1512 se casó con Leonor de Álvarez y fue padre de 4 hijos y 3 hijas. Tuvo gran prestigio social y buena economía según los bienes que figuran en su testamento, y finalmente falleció en Talavera de la Reina, Toledo, en 1541, alrededor de los 66 años. De Rojas alegó haber encontrado el primer acto de La Celestina ya escrito, y puesto que le gustó tanto decidió continuarlo. Quiso atribuir la autoría del mismo a Juan de Mena o Rodrigo de Cota, y la primera vez que reconoció y reveló su nombre y lugar de nacimiento como autor de La Celestina no sería hasta una edición del 1500, al añadir un acróstico. En cuanto al contexto histórico y cultural, era común que las obras de esta época incluyeran algún tipo de moraleja para cumplir con un carácter didáctico. Celestina apareció en la transición o en plena transición de la Edad Media al Renacimiento durante el reinado de los Reyes Católicos, descubierta ya América y expulsados todos los no cristianos del reino, teniendo lugar la conversión de muchos judíos y musulmanes. También se reconquistó Granada y se unificó, a excepción de Portugal, toda la península ibérica. Se publicó la primera gramática española y ya a partir de este tiempo comienza a darse la importancia a ser cristiano viejo, rechazándose a judíos y musulmanes, aunque fueran conversos, que ocultaban esta condición para evitar ser señalados. El siglo XV se caracteriza por ser un tiempo de gran crisis social, mezclándose lo popular con lo culto, cosa que queda perfectamente reflejado en la obra. Ya en esta época, los siervos dejan de recibir como único pago de su señor manutención y protección, sino que exigen una recompensa monetaria, como también se ve en la historia. Por otra parte, los señores como Calisto son apartados o alejados de las labores protectoras, puesto que la protección era brindada por los reyes y su ejército. De ahí que nuestro protagonista no tuviera conocimientos sobre armas y se dedicara meramente al ocio. La irrupción del humanismo en España afectó a la obra, pues pueden notarse rasgos propios de esta nueva corriente literaria, tales como las constantes referencias que hace el autor a clásicos grecolatinos, así como la riqueza y la complejidad de la obra. Por otra parte, es innegable la influencia del libro de Buen Amor del arcipreste de Hita, puesto que Celestina es, sin ninguna duda, una vieja alcahueta similar a la trataconventos. De la producción, cabe decirse que se han realizado más de 100 ediciones diferentes de La Celestina, y no solo en España. El título fue cambiando con las ediciones, así como el número de actos, de 16 en la comedia de Calisto y Melibea a 21 en la tragicomedia de Calisto y Melibea. La primera edición tiene su origen en Burgos en el año 1499, y en ella se aprecia que faltan páginas tanto del principio como del final, comenzando directamente por el argumento del acto primero, sin los resúmenes por acto incluidos por las imprentas, sin título y sin mención alguna al autor. Por otra parte, de la segunda edición encontramos una versión en Toledo del año 1500 y otra del año siguiente en Sevilla, que se incluyen la carta del autor a su amigo y las coplas del corrector Alonso de Proaza. Ahora bien, la tercera está constituida por 5 ediciones distintas de 1502, que sí tienen ya el nombre o título definitivo de Tragicomedia de Calisto y Melibea de la puta vieja Celestina. Incluye un prólogo después de los acrósticos y se suprimen, agregan y cambian algunos pasajes, siendo este el llamado Tratado de Centurio, así como se añaden actos hasta llegar al 21.
pero siempre después del 14, es decir, los actos 20 y 21 serían en realidad los 15 y 16. Después se sucederían las otras muchas ediciones. Para empezar con los resúmenes es obvio que debemos comenzar con el acto primero, en el que Calisto se encuentra a Melibea y le declara su amor, aunque ésta lo rechaza, por lo que Calisto se dirige hacia su casa muy apenado. Allí habla con Sempronio, su criado, y le convence de que pida ayuda a Celestina, una vieja alcahueta. Mientras este criado va a negociar a casa de la vieja, Calisto se queda hablando con su otro criado, Pármeno, que no se fía mucho de la alcahueta, hasta que llegan Sempronio y Celestina. Esta última le habla a Pármeno de su pasado y logra convencerlo de que se alíe con ellos para repartirse lo que el amo le pague a Celestina, guiados por su codicia. A continuación, de los actos 2 a 6, Celestina acude a casa de Melibea a hablarle de Calisto, pero esta desconfía de la vieja y sigue rechazando el amor del noble. No obstante, Celestina consigue llevarse un hilo o cordón de ella y realiza un hechizo para que la muchacha caiga enamorada de Calisto. Mientras tanto, Sempronio y ella ya han acordado su alianza, entre comillas, y Pármeno, por otra parte, sigue negándose, pero Celestina, al salir de casa de Calisto, se lo lleva. Ahora bien, de los actos 7 a 11, Celestina consigue aliar a Pármeno tras pasar una noche con una de sus prostitutas, Areusa. Al día siguiente, accede al acuerdo con Sempronio en la puerta de la casa de Calisto y una vez entran, hallan a su amo en su habitación, que luego acude a la iglesia. Los criados, las prostitutas y Celestina comen en casa de esta última hasta que llega la criada de Melibea y le dice que acude urgentemente a casa de su ama puesto que está enferma. Melibea finalmente cae enamorada de Calisto y Alisa le prohíbe a su hija que hable otra vez con la vieja y Celestina le cuenta lo ocurrido a Calisto, que queda contento, y la mujer le dice que su amada desea verle a las 12 en la puerta de su casa. En los actos 12 y 13, Calisto y Melibea se encuentran en la puerta y hablan a través de ella. No obstante, oyen ruidos en la calle y huyen tanto Sempronio como Pármeno como Calisto. Ahora bien, los criados se dirigen a casa de Celestina para reclamar su parte del pago y esta avariciosa se niega a dársela, de manera que la matan ambos criados. Elicia grita y la justicia se los lleva y al día siguiente son ejecutados. Esto lo comunica Sosia, otro de los criados de Calisto, aunque su amo se muestra más bien indiferente. Por último, de los actos 14 a 21, Calisto, Tristán y Sosia llegan a casa de Melibea y Calisto sube la escalera y queda en el jardín con su amada. Mientras que durante el día se esconde en su casa, dado el honor perdido por la ejecución de sus criados. Elicia y Areusa, por otra parte, hablan con Centurio, esta última deseosa de venganza dadas las numerosas muertes que han causado los enamorados. Elicia decide abandonar o dejar su luto y va a casa de Areusa, donde hacen llamar a Sosia y Areusa, seduciéndolo, logra sonsacarle cuando volverán a verse los enamorados. De esta forma, Elicia entra en razón y hablan ambas con Centurio para que mate definitivamente a Calisto y Melibea. El rufián se excusa y manda a otras dos personas a que les dé un susto a los criados y a su amo. Sin embargo, hacen o forman gran ruido y Calisto va a ver si sus criados necesitan ayuda, pero cae de la escalera muriendo en el acto. Melibea, con gran dolor, decide suicidarse y manda a su padre por unos instrumentos musicales y a Lucrecia, su criada, a que se marche de su habitación, de manera que cuando su padre llega al pie de la torre, esta le cuenta lo ocurrido y se tira. Cleverio finalmente hace el planto de su hija una vez ha recogido su cuerpo y así termina la obra. En cuanto al tema, el propio Fernando de Rojas dice escribir su obra con el fin de advertir sobre lisonjeros y malos sirvientes y falsas mujeres hechiceras, así como del típico en la época loco amor o amor cortés, blasfemo, y que al fin y al cabo no era más que el deseo carnal de Calisto. De este, tras leer la obra, pueden extraerse varios temas como la avaricia, corrupción o codicia, que terminan condenando a los siervos de Calisto y a la propia Celestina
puesto que solo buscaban la riqueza. Por otro lado, tenemos el tema del amor, bien sea el idealizado que lleva a los enamorados a considerar a sus amadas su dios, bien sea el pasional que lleva a Calisto hasta Celestina y que acaba condenando a ambos amantes. Asimismo, puede verse o puede apreciarse el tema de la muerte, que acaba con todos los personajes principales como inevitable castigo por sus pasiones. De esta forma, puede entreverse el tema del destino, vista la muerte como algo sobre lo que no pueden hacer nada o algo sobre lo que no pueden actuar para evitarlo. Cabe mencionar el tema religioso, puesto que se refleja una sociedad que dice ser cristiana pero realmente actúa en contra de esos valores. Por último, la dualidad de la obra está presente continuamente o constantemente a lo largo de la historia, bien sea la dualidad hombre-mujer, rico-pobre, viejo-joven, culto popular, y es obvia la brutal crítica que hace al individualismo, egoísmo y falso cristianismo de la sociedad de su tiempo. El elenco de personajes de la Celestina es más bien escaso, incluso diría que arquetípico. Aún así, es cierto que la complejidad que les dio el autor no era para nada habitual en esa época, y las características físicas y psicológicas de los personajes principales son las siguientes. Calisto es un noble y nuevo rico que más tarde se descubre que es egoísta e incluso grosero. En ocasiones su desesperación por el deseo carnal lo llevan a ser poco avispado e incluso ingenuo, cuando es un gran farsante muy exagerado, puesto que es ciertamente insensible y se deja llevar por la lujuria. Es su egoísmo el que lo llevará a la muerte y físicamente se lo describe como un joven de 23 años y atractivo. Melibea podría verse como el prototipo de mujer del amor cortés. Es una dama noble y culta para ser una mujer del Renacimiento, pero que se deja convencer o llevar fácilmente y termina cayendo en la misma lujuria que su amado, aunque también le preocupa el honor de su familia. Su final la despoja de su máscara de joven noble enamorada, habiendo reducido su vida únicamente a su amor y dejando entrever las mismas intenciones que tuvo Calisto. Físicamente, este la describe como una joven de pelo rubio muy largo, los dientes blancos, la boca pequeña, la nariz mediana, las pestañas largas, los labios gruesos y rojizos, el rostro un poco alargado, el pecho pequeño, alto y redondo, la piel blanca y lisa, además de las manos pequeñas, los dedos largos y las uñas largas y rojizas también. No obstante, las prostitutas la describen como más bien una mujer obesa y con grandes pechos. Ambos creen en un principio en la inocencia y virginidad de su hija y están orgullosos de ella. Alisa es la madre de Melibea, no tiene relación con ella prácticamente y se limita a intentar casarla sin preguntarle siquiera. Por otra parte, tenemos a Pleberio, padre de la dama, que sí tiene mejor relación con ella. Es quien hace su planto, lamentándose y furioso al no entender su castigo, dando por perdido también el trabajo y esfuerzo de toda su vida por intentar dejar bienes a su única hija. Cabe destacar que son personajes enteros y completos y representan la baja clase social que forma parte del ambiente urbano. Sempronio es el más viejo y sabio y representa el papel de siervo traidor y desleal. Lo caracteriza en su carácter burlón, socarrón y su misoginismo. No obstante, se enamora de Elige y también un poco de Melibea. Su carácter es egoísta, rencoroso y cobarde, además de avaricioso, interesado incluso con maldad, que serían la causa de su muerte, aunque también tenía habilidad al hablar y era muy culto para su clase social. Por otra parte, Parmeno comienza como la antítesis total de Sempronio, pero termina siendo igual que él, corrompido por los demás personajes. Al principio se muestra como el siervo fiel a su amo, pero se termina transformando en otro siervo traidor. Imita otra especie de amor cortés con Areusa y es inocente e inexperto en esta materia del amor. Tiene el mismo final que el otro criado y aún así muestra también una gran inteligencia, cultura y habilidad a la hora de hablar. Una vez mueren, son sustituidos por Tristán y Sosia, que sí son nobles, leales y valientes, al contrario que los otros dos. Sosia es el más humilde y rural, es
poco avispado y muy inocente en el ámbito del amor, y puede verse hasta con cierta simpatía puesto que se esfuerza por conseguir el amor de Areusa. Por otro lado tenemos a Tristán, siendo el más joven, que es mucho más inteligente y avispado. Su lealtad lo lleva a recoger el cuerpo destrozado de su amo y es él quien hace su planto sincero y sencillo. Por último tenemos a Lucrecia, que es la criada de Melibea, que muestra cierta libertad de comportamientos propios e incluso curiosos. Es algo hipócrita ya que acepta los sobornos de Celestina aún odiándola y sabe las verdaderas intenciones de los enamorados, y tiene también cierta envidia de Melibea puesto que está enamoriscada de Calipso. Elicia y Areusa son las aprendices de Celestina. En el fondo les dan asco a los hombres y son movidas por el odio y la envidia, especialmente hacia Melibea. Su rencor las hace mandar a Centurio que mate a los enamorados como venganza por Pármeno y Sempronio. Elicia es más individualista, egoísta y despreocupada, vive por y para el placer e ignora todo lo demás hasta que muere Celestina. Por otra parte, Areusa es más independiente y libre que Elicia, aunque también más centrada. Sin embargo, es la más rencorosa y la que propone la venganza desde el propio odio y la envidia. Este personaje es el que mueve los hilos de toda la historia, a la par que es el modelo de trotaconventos que ella ideó en su día el Arcipreste de Eita y uno de los más complejos de toda la obra. Esta vieja sabe y ejerce de todo con múltiples oficios, de entre los que destacan la cosmética, la hechicería o brujería y, por supuesto, la alcahuetería. Por otra parte, su casa es un prostíbulo encubierto, al igual que la de Areusa, y tiene grandes dotes al hablar, es ingeniosa, muy sabia en sus oficios y muy experimentada. Conoce perfectamente tanto al hombre como a la mujer, cosa que aplica a la hora de seducir, y tiene una habilidad de persuasión increíble. Ella misma reconoce que ama su oficio, pero obviamente no todo iba a ser bueno, ya que es en cierto modo alcohólica y los defectos que la llevan a la muerte son la avaricia, el egoísmo y el afán de riqueza. Se la describe físicamente como barbuda, muy arrugada y de unos 60 años. Hablando de estilo, la Celestina se compone de, sin contar acrósticos ni resúmenes, exclusivamente diálogos. Por ello podríamos pensar que se trata de una obra de teatro, pero su extensión la hace completamente irrepresentable. Hay algunos que deciden clasificarla como novela dramática, inventando este nuevo género, pero de Rojas la escribió con la intención de ser leída en voz alta, lo que podría encajarla dentro de la comedia humanística, aunque a veces se aleje de los rasgos de esta misma. Se caracteriza por su argumento simple pero largo desarrollo, así como el interés por las clases sociales bajas. En cuanto al lenguaje, observamos dos tipos: el culto, en el que abunda el hiperbatón y se hacen constantes citas y referencias grecolatinas, además de hablar en largos párrafos. Se critica incluso un exceso de erudición, pero otros lo consideran un rasgo característico de la época. El lenguaje popular se usa con cierta medida, con frases mucho más cortas, continuos refranes, un tono más coloquial y relajado, el uso de diminutivos, menos adornado, y abundan las exclamaciones. La separación de estos dos lenguajes no está nada clara, puesto que lo usan tanto señores como plebeyos. En general se usa mucho la ironía, las antítesis y los paralelismos. Los diálogos, como ya están presentes en toda la obra, se usan para caracterizar a los personajes y están adaptados a cada situación. En ellos encontramos frases cortas que denotan cierta naturalidad y modernismo, así como diálogo oratorio dada la elocuencia al hablar. Los monólogos no son frecuentes, pero sí se usan para caracterizar a los personajes. En cuanto a saltos temporales, no podemos apreciar ninguno, puesto que la historia se sucede de forma lineal. Respecto a los valores humanos, es obvio que esta obra realiza una crítica social brutal, pero no solo a la sociedad de esa época. El egocentrismo, la avaricia, el individualismo y la falta de empatía y de moral son defectos que están muy presentes también hoy en día. Es una muestra de la corrupción que llevamos dentro, de lo fácil que es corrompernos y de cómo seremos inevitablemente corrompidos.
De hecho, podríamos decir que hace un llamamiento a la hipocresía también del propio lector, puesto que lee la obra y piensa que los personajes merecen un castigo debido a sus defectos, pero luego realmente no se aplican a ellos mismos este criterio. Hace también una crítica incluso a la mentira, al fingir como Calisto y Melibea estar enamorados, por ejemplo, cuando en realidad son solo movidos por la lujuria. Se critica también el falso cristianismo y, en definitiva, se intentan dejar plasmados ya no solo valores morales, sino cristianos, cosa muy importante teniendo en cuenta el contexto histórico-social. Si bien no soy ninguna experta, bajo mi punto de vista, La Celestina se merece, o este libro se merece realmente la fama que tiene. Ya no solo porque fuera realmente innovador o revolucionario en su tiempo, que lo fue, sino que además es una historia que realmente engancha. No se parece a nada que haya leído antes y la forma en la que está escrita es una verdadera maravilla. Eso sí, una vez que le pillas el truco, claro está. La complejidad de los personajes te acerca de verdad a ellos y le da una vuelta de tuerca a todo lo que te podías esperar de una historia con tal planteamiento. Y es que parecen personas totalmente reales. Tal vez la exclusividad de diálogos la haga un poco pesada, pero si tenemos en cuenta el fin con el que fue escrito, es totalmente entendible el formato. Cabe añadir que al principio tal vez la lentitud del desarrollo pueda aburrir un poco, pero una vez los actos se van acortando y la acción se acelera, resulta mucho más fácil y entretenida de leer. Además, resulta incluso educativa, ya que las continuas referencias grecolatinas te crean cierta curiosidad y las terminas buscando al fin y al cabo. En conclusión, creo que La Celestina es una obra magnífica en todos los sentidos y su lectura es algo a lo que no estamos acostumbrados realmente hoy en día. Por si fuera poco, enseña valores necesarios no solo en la sociedad de su tiempo, sino que esa falta persiste aún hoy, y mostrando así las carencias de una sociedad que no ha ido sino a peor. Definitivamente, Celestina es un libro que debería leer todo el mundo al menos una vez en la vida. Es un libro que ha hecho historia y ha dejado huella en la literatura española de una forma similar al Quijote. Y es que si bien ambas marcaron un antes y un después, Celestina es muchísimo menos conocida más allá de España, aunque habría ocupado el lugar de la novela de Cervantes si esta no hubiera llegado a aparecer. Y no me extrañaría teniendo en cuenta lo maravillosa que es por todo lo que ya he dicho anteriormente y por lo mucho que engancha. Además, he tenido la suerte de que con esta edición venían notas explicativas de refranes y referencias grecolatinas, además de contextualizar un poco las ediciones de la novela, que ha servido mucho y ha sido muy útil a la hora de complementar la lectura, haciéndola aún más interesante, por lo que también recomiendo esta edición en concreto. Y bueno, eso sería todo. Espero que de verdad consideréis leeros esta obra de arte de la literatura española y que os haya resultado útil este libro. Hasta la próxima.